Hay algo dentro de ti que nunca ha sido completamente despertado, una capacidad mental que toda tu vida ha estado latente, no por accidente, sino por diseño, por miedo, por una estructura religiosa que siempre supo que si descubrías lo que realmente estaba escrito, entre líneas de las sagradas escrituras, nunca volverías a ser el mismo, nunca más aceptarías ser pequeño, nunca más entregarías tu poder a intermediarios que prometen salvación mientras te mantienen dependiente, débil, esperando milagros externos, mientras el milagro más grande está ocurriendo dentro de tu propio cráneo, justo en este mismo segundo, y ni siquiera lo sabes. Esto se debe a que nadie te ha enseñado jamás a leer la Biblia como la leyó Simone Weil, con los ojos de quien no busca consuelo sino la verdad, no busca confirmación sino revelación, no busca religión sino poder, ese tipo de poder que asusta a las instituciones porque no se puede controlar, no se puede vender, no puede ser mediado por nadie más que tú mismo y la conciencia que habita el templo de tu cuerpo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de ti, pero cada iglesia que conoces insiste en que las necesitas para lograrlo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las Escrituras hablan repetidamente sobre la renovación de la mente, la transformación a través de la mente, el poder del pensamiento, pero esto rara vez enseña con la seriedad y practicidad que merece? ¿Alguna vez has notado cómo ciertos pasajes bíblicos sobre la conciencia, la atención y el poder mental siempre se interpretan metafóricamente, como si fueran solo poesía espiritual, cuando en realidad pueden ser instrucciones literales y extremadamente prácticas sobre cómo activar capacidades latentes de tu mente a las que la mayoría de las personas mueren sin haber accedido nunca? Simone Weil, esta filósofa judía francesa que tuvo profundas experiencias místicas con el cristianismo, pero rechazó el bautismo porque vio verdades en las Escrituras que ninguna institución podía contener. Pasó años investigando no solo lo que dice la Biblia, sino lo que realmente significa cuando habla de la mente, de la atención, de la transformación radical que ocurre cuando finalmente aprendes a pensar de la forma en que siempre debiste haber pensado, pero te enseñaron sistemáticamente a no pensar. Y lo que ella descubrió te hará releer cada versículo que crees saber, te hará cuestionar cada sermón que hayas escuchado, te hará darte cuenta de que tal vez, solo tal vez, el conocimiento más poderoso de la Biblia fue deliberadamente oscurecido no por conspiraciones malignas, sino porque aquellos que ostentaban el poder religioso sabían intuitivamente que las personas que despertaron a su propio poder mental no necesitan jerarquías, no necesitan intermediarios, no necesitan control externo, porque encontraron el verdadero templo, la verdadera iglesia, el verdadero altar dentro de su propia casa, propia conciencia. Y si sientes que estas palabras están tocando algo profundo, que siempre ha estado ahí pero que nunca se le ha permitido despertar, si sientes que hay una versión de ti mismo que sabe cosas que tu mente consciente aún no ha alcanzado, entonces suscríbete a este canal ahora porque profundicemos juntos en territorios que la religión organizada prefiere mantener velados. Leamos la Biblia no como creyentes obedientes, sino como investigadores valientes. Sigamos los pasos de Simone Weil a través de las Escrituras hasta encontrar aquello que siempre ha estado oculto a plena vista, el conocimiento reservado sobre la activación del poder mental que puede transformar completamente no solo cómo piensas, sino quién eres. Y definitivamente no querrás perderte lo que viene después, porque cada palabra de aquí en adelante es un paso más profundo hacia el templo de tu propia mente. Cada concepto es una llave que puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían dentro de ti. Lo primero que debes entender, la base sobre la que se construye todo lo demás, es que cuando la Biblia habla de la mente, no está hablando del órgano físico dentro de tu cráneo. No está hablando de neuronas y sinapsis, aunque son el hardware necesario. Está hablando de algo que Simone Weil llamó la atención, pero no atención en el sentido superficial de prestar atención en clase o concentrarse en el trabajo. Ella estaba hablando de una cualidad de conciencia tan rara, tan poderosa, tan transformadora que cuando finalmente la experimentas por primera vez, te das cuenta que te has convertido en toda una vida pensando que yo estaba pensando cuando en realidad solo estaba reaccionando, simplemente repitiendo patrones,
simplemente siendo pensado por pensamientos en lugar de ser yo quien piensa. Cuando Pablo escribe a los romanos diciéndoles, «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente», la palabra griega que usa para mente es nous, que no significa solo intelecto o razón, sino algo mucho más profundo. Significa la capacidad de percepción directa de la realidad, la facultad que puede ver más allá de las apariencias, que puede conocer verdades que y trascender la lógica ordinaria. Es la parte de ti que puede tener una visión directa de la naturaleza, de las cosas, sin necesidad de intermediarios conceptuales. Weil se dio cuenta de que toda la tradición contemplativa cristiana, desde los padres del desierto hasta los místicos medievales, estaba esencialmente enseñando métodos para activar esta capacidad, métodos que fueron lentamente olvidados o tergiversados a medida que el cristianismo se institucionalizó, se politizó y se volvió más una cuestión de control social que de un despertar individual. Llevas dentro de ti en este mismo momento una capacidad de conciencia que nunca ha sido completamente activada, como si hubiera un músculo mental que se hubiera atrofiado por falta de uso, o mejor dicho, un músculo que ni siquiera sabías que existía, porque nadie nunca te enseñó que estaba ahí ni cómo ejercitarlo. La Biblia está llena de referencias a este despertar, a esta transformación radical de la mente, pero han sido interpretadas de manera que eliminan el poder práctico y lo convierten en una doctrina abstracta, en una promesa futura, en algo que Dios hará por ti, en lugar de algo que puedas aprender a hacer con la conciencia que Dios ya te ha dado. Jesús dijo que el reino de Dios no viene en apariencia, no viene de tal manera que puedas decir que está aquí o está allí, porque el reino de Dios está dentro de ti. Y Weil entendió que esto no era una metáfora poética, sino una descripción literal de un estado de conciencia accesible ahora, en este momento, si sabes dirigir tu atención hacia adentro, en lugar de constantemente hacia afuera. Piensa en cuántas veces has escuchado que necesitas tener fe, necesitas creer, necesitas confiar, pero cuántas veces alguien te ha enseñado concretamente cómo cambiar la forma en que funciona tu mente para que la fe no sea un esfuerzo, sino un resultado natural de una percepción clara. ¿Cuántas veces te han dicho que ores sin cesar, pero te han enseñado que orar sin cesar no significa repetir palabras, sino mantener un estado particular de atención vigilante durante todo el día? ¿Cuántas veces te han hablado de morir a ti mismo, de crucificar el ego, de perder la vida para ganarla? Pero te han explicado que no son solo exhortaciones morales, sino descripciones de procesos mentales específicos que puedes aprender a llevar a cabo deliberadamente. El dolor que sientes ahora, este sentimiento de que hay algo más a lo que deberías acceder pero no puedes, esta frustración de haber leído la Biblia docenas de veces y todavía sentir que te falta algo esencial, esta intuición persistente de que hay niveles de significado en las Escrituras que nadie a tu alrededor parece darse cuenta, o al menos no te está enseñando. Esta angustia de saber que Jesús te prometió que harías obras mayores que las suyas, pero que apenas puedes controlar tus propios pensamientos durante 5 minutos a la vez. Este dolor no es una señal de fracaso espiritual, sino una señal de que algo está despertando dentro de ti. Algo que reconoce la diferencia entre la religión como un sistema de control y la espiritualidad, como una activación de un poder latente. Simone Weil sintió este mismo dolor con una intensidad que casi la destruyó. Ella, que se crió en una familia judía no practicante, que rechazó la religión durante años como una superstición caduca, que de repente a la edad de 28 años tuvo una experiencia mística tan profunda durante una visita a la capilla de Asís, que transformó completamente su comprensión de la realidad. Pero incluso después de esa experiencia, incluso después de estudiar el cristianismo con una devoción que impresionó incluso a los sacerdotes, rechazó el bautismo porque vio que aceptar ser bautizado significaría aceptar ser contenida por una institución, significaría aceptar, interpretar sus experiencias a través de filtros aprobados. Sería traicionar la verdad desnuda que había encontrado en favor de la versión domesticada de esa verdad. Ella entendió que la Biblia, cuando se lee con verdadera atención, con la mente que Pablo describe como renovada, revela no un sistema de creencias a aceptar, sino un conjunto de prácticas mentales a llevar a cabo, no promesas sobre la vida después de la muerte,
sino instrucciones sobre cómo morir psicológicamente en esta vida, para que puedan hacer algo más grande, donde antes solo había territorio de defensa del ego. La religión institucional no puede enseñar esto, porque las instituciones necesitan dependencia para sobrevivir. Necesitan que creas que la salvación viene a través de ellas, que la gracia se distribuye a través de sus sacramentos, que la verdad es mediada por sus autoridades. Pero lo que realmente enseña la Biblia, lo que Weil vio claramente, es que ya tienes acceso directo a todo lo que necesitas. Ya llevas dentro de ti el templo completo. Ya tienes la capacidad de atención que transforma, de conciencia que sana, de una mente que cuando finalmente se renueva según el patrón que describe Pablo, puede literalmente cambiar tu percepción de la realidad para que radicalmente que es como si nacieras de nuevo, no metafóricamente, sino experiencialmente, no en algún futuro celestial, sino ahora, en la conciencia presente, en el único lugar donde la vida realmente sucede. Estás a punto de ir más profundo, a lugares donde la mayoría no tiene el coraje de ir, porque significa cuestionar todo lo que te han enseñado sobre espiritualidad. Significa admitir que tal vez has pasado años buscando el poder fuera de ti, cuando siempre ha estado dentro, esperando ser activado. El primer descenso es hacia la historia de lo que se perdió, de cómo el conocimiento práctico de la activación mental que poseían los primeros cristianos se fue oscureciendo gradualmente. Y esa historia le mostrará no solo lo que se perdió, sino también por qué se perdió y cómo puede comenzar a recuperarlo. En los primeros 3 siglos del cristianismo, antes de que se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano, antes de Constantino, antes de los concilios que definieron la ortodoxia y la herejía, existió una diversidad de prácticas e interpretaciones que hoy se considerarían perturbadoras para su libertad, su experimentación, su énfasis en la experiencia directa versus la creencia impuesta. Los padres del desierto, aquellos monjes que se retiraron a la soledad del desierto egipcio en los siglos III y IV, no huían del mundo por desesperación, sino que creaban laboratorios de conciencia, lugares donde podían experimentar con la atención, el silencio, el ayuno, la vigilia prolongada, poniendo a prueba los límites de la mente humana y descubriendo capacidades que parecían milagrosas a los observadores externos, pero que sabían que eran naturales cuando se creaban ciertas condiciones internas. Evagrius Ponticus, uno de esos padres del desierto que vivió en el siglo IV y que influyó profundamente en todas las tradiciones contemplativas cristianas posteriores, desarrolló una sofisticada psicología de los pensamientos, registrando cómo surgen los pensamientos en la mente, cómo ganan fuerza a través de una atención sostenida, cómo pueden observarse sin identificación, cómo la práctica de la atención consciente puede transformar la calidad de la conciencia para que dejes de ser esclavo de los pensamientos y te conviertas en un observador de ellos. Para Evagrius, esta no era una teoría abstracta, era el fruto de décadas de experimentación consigo mismo en el brutal silencio del desierto. Y lo describió todo en tratados que luego fueron condenados como heréticos, no porque estuvieran equivocados, sino porque daban demasiado poder al individuo, porque sugerían que la transformación espiritual era el resultado de la práctica disciplinada y no de la gracia arbitraria distribuida por la jerarquía eclesiástica. Simone Weil, cuando descubrió estos textos de los padres del desierto, reconoció inmediatamente que describían lo que ella había experimentado en sus propias prácticas de atención plena, y se enfureció al darse cuenta de que este conocimiento práctico había sido suprimido deliberadamente en favor de versiones del cristianismo que enfatizaban la obediencia, la creencia ciega y la dependencia de la autoridad externa. Pensemos en lo que significa que durante casi 2000 años la mayoría de los cristianos no tuvieron acceso a estas enseñanzas prácticas sobre cómo trabajar con la mente, cómo observar los pensamientos, cómo cultivar la atención pura, cómo utilizar técnicas de meditación específicas que los primeros monjes desarrollaron y refinaron. Piensen en cuántas generaciones de buscadores sinceros que podrían haber desarrollado extraordinarias capacidades de conciencia, pero que en cambio solo se les enseñó a repetir credos, a obedecer reglas, a temer el castigo divino y a esperar pasivamente que la salvación viniera del exterior.
La pérdida no fue solo de técnicas, sino de una comprensión fundamental sobre la naturaleza de la mente humana y su potencial de transformación. Una comprensión que estaba codificada en las Escrituras, pero que solo podían ver aquellos que ya habían experimentado lo que las Escrituras describían, creando un círculo vicioso en el que cuantas menos personas practicaban, menos personas entendían lo que producían las prácticas. Y cuanto menos entendían, más se alejaban las interpretaciones de la experiencia directa y se convertían en meros conceptos para creer en lugar de verdades para realizar. Ahora, el segundo descenso te lleva a las Escrituras mismas, para ver cómo cuando lees con los ojos que Simone Weil desarrolló a través de una atención cultivada, de repente versos familiares revelan instrucciones prácticas sobre la neuroplasticidad, sobre los estados alterados de conciencia, sobre la reprogramación de patrones mentales que has llevado desde la infancia. Cuando Jesús dice en Mateo que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso, no está hablando del órgano físico de la visión, sino de la calidad de la atención, del modo de percepción. Y Weil entendió que un buen ojo significaba atención pura, no posesiva, sin prejuicios, atención que simplemente ve sin distorsionarse a través de filtros de deseo o aversión. Y cuando puedes mantener este tipo de atención, aunque sea por breves momentos, toda tu experiencia de existencia literalmente se ilumina. Los colores se vuelven más vibrantes, los sonidos se vuelven más ricos. Te sientes más vivo que nunca porque por primera vez estás verdaderamente presente en lugar de perderse en una nube de pensamientos sobre el pasado y el futuro. Cuando Pablo escribe a los filipenses acerca de tener la mente de Cristo, la palabra griega que usa para mente es phroneo, que significa manera de pensar, disposición mental, orientación de la conciencia. Y está diciendo que es posible adoptar literalmente el patrón mental que Jesús demostró, no a través de la imitación externa del comportamiento, sino a través de la transformación interna de cómo procesas la realidad, de cómo respondes a los eventos, de cómo mantienes la paz mental sin importar las circunstancias externas. Y esto requiere entrenamiento específico, práctica deliberada. No sucede automáticamente porque hayas decidido creer en Jesús como Salvador. Cuando Jesús pasa 40 días en el desierto antes de comenzar el ministerio público, no está simplemente pasando tiempo solo, está pasando por un intenso proceso de entrenamiento mental, enfrentando lo que los padres del desierto llamarían logismoi, los pensamientos que surgen en la soledad y el silencio cuando se eliminan todas las distracciones, aprendiendo a observarlos sin ser abrumado por ellos, desarrollando la capacidad de atención sostenida que luego le permitiría mantener la claridad mental incluso en medio de multitudes, presiones, persecución, tortura, crucifixión. La Biblia está llena de estas referencias al ayuno, la vigilia, la oración prolongada, la soledad, el silencio y la interpretación tradicional trata todo esto como penitencia, como mortificación de la carne, como sufrimiento que Dios disfruta. Pero la interpretación que Weil y los contemplativos serios siempre han conocido es que estas son tecnologías de la conciencia, métodos probados y verdaderos para alterar el funcionamiento predeterminado de la mente, para crear condiciones donde la percepción puede expandirse más allá de los límites normales del ego. Cuando James escribe que un hombre de doble ánimo es voluble en todos sus aspectos, está describiendo un estado mental que la psicología moderna llamaría mente dividida, un conflicto interno entre deseos contradictorios, y está sugiriendo que es posible alcanzar un estado de unificación mental donde toda la energía psíquica fluye en una dirección en lugar de disiparse en conflictos internos. Pero nuevamente, esto requiere práctica, requiere lo que Weil llamó de creación, el proceso activo de deshacer falsas identificaciones del ego hasta que solo quede pura atención. Permanece. Cuando los salmos hablan repetidamente de meditar día y noche en la ley del Señor, la palabra hebrea para meditar es haga, que originalmente significaba murmurar, repetir en voz baja, y describía una práctica específica de repetición contemplativa de textos sagrados no para memorizar, sino para que las palabras penetren tan profundamente en la psique que comiencen a remodelar patrones inconscientes de pensamiento.
una técnica que cada tradición espiritual ha desarrollado de una forma u otra, pero que en el cristianismo moderno se ha reducido a una simple lectura devocional. Comienzas a ver que la Biblia, cuando se lee con la atención adecuada, no es un libro de cuentos sobre el pasado distante, sino un manual operativo para la conciencia humana, un conjunto de instrucciones codificadas en narrativas y poesía, porque el conocimiento sobre el poder mental siempre ha sido considerado demasiado peligroso para ser expuesto directamente. Siempre ha estado reservado para aquellos que demostraron la capacidad de usar ese poder sabiamente, en lugar de simplemente inflarlo con propósitos egoicos. El tercer descenso te lleva a un territorio aún más inquietante, para ver cómo tu propia relación con el pensamiento se ha invertido completamente. Cómo te han enseñado que eres tus pensamientos cuando en realidad eres quien observa los pensamientos. Y esta inversión no es un accidente sino el resultado de un sistema educativo y religioso que necesita que te identifiques completamente con el contenido mental, porque las personas identificadas con el pensamiento son fácilmente controladas, fácilmente manipuladas, fácilmente mantenidas en estados de miedo y deseo que benefician a aquellos en el poder. Simone Weil fue brutalmente clara al respecto. Vio que la mayoría de las personas viven en una prisión mental sin siquiera saber que están atrapadas porque los barrotes están hechos de pensamientos que creen que son ellos mismos, de narrativas sobre la identidad que defienden, como si fueran una cuestión de vida o muerte, cuando en realidad son solo historias que cuenta la mente, historias que pueden ser cuestionadas, deconstruidas, abandonadas. Cuando Jesús dice en Juan que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no está hablando de verdad teológica o doctrinal, sino de verdad directa sobre la naturaleza de la mente, de la ilusión de identificación con el ego, de la posibilidad de existir en un estado de libertad en el que ya no eres esclavo de cada pensamiento que surge. Weil llamó a esto atención sin objeto, un raro estado de conciencia en el que estás completamente presente, pero no obsesionado con ningún contenido en particular, no estás persiguiendo ningún deseo ni huyendo de ningún miedo, simplemente estás siendo. Y dijo que este estado de atención, la oración pura, es la verdadera oración, mucho más efectiva que cualquier petición verbal, porque en este estado estás en contacto directo con la realidad, en lugar de perderte en construcciones mentales sobre la realidad. Pero alcanzar este estado requiere que primero te des cuenta de lo completamente identificado que estás con los pensamientos, de lo mucho que crees que cada pensamiento que pasa por tu mente es cierto acerca de ti o del mundo, de lo mucho que defiendes ciertas ideas como si fueran tu esencia cuando en realidad son solo patrones aprendidos, programación social, recuerdos cristalizados. Pablo habla de renovar la mente precisamente porque la mente que tienes ahora se formó por condicionamiento, por trauma, por presión cultural, por la necesidad de sobrevivir en entornos que a menudo eran hostiles. Y esta mente condicionada no es tu verdadera mente, sino una versión adaptada, defensiva y limitada de la capacidad mental que realmente posees. Renovar la mente significa literalmente deshacer viejos condicionamientos y crear nuevos patrones neuronales. Un proceso que la neurociencia moderna ahora confirma que es completamente posible a través de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse a lo largo de la vida, pero que siempre ha sido conocido por los contemplativos serios que dedicaron años a prácticas específicas de atención y observación mental. Cuando comienzas a practicar la observación de los pensamientos, cuando simplemente te sientas en silencio y observas los pensamientos ir y venir, sin captarlos, sin seguirlos, sin identificarte con ellos, sucede algo extraordinario. Comienzas a percibir un espacio entre tú y los pensamientos. Te das cuenta de que hay una conciencia que observa los pensamientos y que esta conciencia que observa no se ve afectada por el contenido de los pensamientos de la misma manera que una pantalla no se ve, afectada por la película que se proyecta sobre ella. Este descubrimiento es a la vez liberador y aterrador, porque significa que mucho de lo que pensabas que eras tú, no eres tú, es simplemente contenido que pasa. Y si no eres esos pensamientos, si no eres esas emociones, si no eres esos recuerdos o esas expectativas sobre el futuro, entonces,
¿quién o qué eres exactamente? Y esta pregunta fundamental que surge cuando comienzas a practicar la verdadera atención, es exactamente la pregunta que Jesús estaba haciendo cuando preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Estaba obligando a los discípulos a confrontar la diferencia entre identidad conceptual, lo que otros dicen que eres, e identidad experiencial, lo que descubres cuando miras directamente hacia adentro con honestidad radical. Pero antes de profundizar aún más, antes de explorar las prácticas específicas que Simone Weil desarrolló y cómo puedes comenzar a aplicarlas hoy para activar habilidades mentales que han estado latentes toda tu vida, necesito hacer una pausa aquí por un momento y hacerte una pregunta importante. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video ahora mismo? ¿Desde qué ciudad, desde qué país estás buscando este conocimiento sobre el poder mental y la transformación espiritual que la mayoría de las religiones organizadas no te enseñan? Deja tu ubicación en los comentarios a continuación porque hay algo profundamente hermoso en saber eso ahora mismo. Repartidos por todo el planeta, hay buscadores como tú que no se conforman con respuestas superficiales, que quieren la verdad aunque sea inquietante, que están dispuestos a cuestionar todo lo que les han enseñado en busca de la experiencia directa de lo sagrado. Y Simone Weil, donde quiera que esté su conciencia en este momento, estaría sonriendo al ver que sus ideas continúan llegando a almas lo suficientemente valientes como para seguir a donde fue. Así que dime, ¿desde dónde nos sigues? Y continuemos este viaje juntos, porque lo que viene ahora es donde todo lo que discutimos hasta aquí se vuelve práctico. Se convierte en algo que puedes empezar a hacer hoy para iniciar el proceso de activación mental que la Biblia describe, pero que pocos realmente emprenden. Ahora estás listo para ver lo que solo se puede ver cuando dejas por completo de aceptar interpretaciones de segunda mano y comienzas a leer las Escrituras con atención directa, con la mente renovada que describe Pablo. Y lo que emerge es algo que reorganizará completamente tu comprensión no solo de la Biblia, sino de la naturaleza de la conciencia humana y su potencial sin explotar. La primera dimensión de la verdad que Simone Weil descubrió en las Escrituras es que el dolor de estar mentalmente fragmentado, de sentir que tu mente está fuera de control, de tener pensamientos que no quieres, pero no puedes detener, este dolor ha venido a enseñarte que tú no eres el pensador de tus pensamientos, eres el espacio consciente donde aparecen los pensamientos. Y esta distinción no es una sutileza filosófica sin importancia práctica, sino que es literalmente la llave que puede desbloquear la prisión mental donde vives sin saber que estás atrapado. Jesús en el Sermón de la Montaña dice: no caminéis, piensa en tu vida, en lo que comerás o beberás, o en tu cuerpo, en lo que vestirás. Y la reacción típica ante este mandamiento es pensar que Jesús está siendo poco realista, que por supuesto que debes preocuparte por las necesidades básicas. Pero lo que realmente está diciendo, lo que Weil entendió perfectamente, es que hay una diferencia entre la planificación práctica, que proviene de la atención presente, y la ansiedad que proviene del pensamiento compulsivo en el futuro, y que la ansiedad no solo no te ayuda en nada, sino que te impide activamente ver con claridad lo que realmente hay que hacerlo. Cuando estás ansioso, tu mente está en el futuro, imaginando desastres. Cuando estás rumiando sobre el pasado, tu mente está reviviendo traumas o viejas glorias. En ambos casos, no estás presente, no estás atento al único momento donde realmente sucede la vida. Y esa ausencia de presencia es precisamente el estado mental que la Biblia identifica como muerte espiritual. Estar físicamente vivo, pero mentalmente ausente del milagro de existir. Weil pasó años practicando una forma de atención que aprendió en parte de Platón, en parte de los místicos cristianos, en parte de su propia experimentación en silencio, y descubrió que cuando mantienes la atención pura en el presente, sin permitir que los pensamientos te arrastren hacia el pasado o el futuro, algo en ti, que estaba latente, comienza a despertar. Comienzas a percibir niveles de realidad que eran completamente invisibles cuando estabas identificado con un flujo constante de pensamientos. Dijo que la atención es la forma más rara y pura de generosidad, y quiso decir que cuando le das a algo o a alguien toda tu atención, sin ninguna mezcla de juicio,
sin proyección de tus necesidades o miedos, sin agenda oculta, estás ofreciendo un regalo precioso porque en la economía moderna de atención fragmentada, ese tipo de presencia pura es casi inexistente. Piensa en cuántas conversaciones has tenido en las que estuviste físicamente presente, pero mentalmente ausente, planificando lo que dirías a continuación, o revisando mentalmente tu lista de tareas pendientes, o simplemente esperando a que la persona dejara de hablar para poder hablar. Piensa en cuántas experiencias hermosas te perdiste por completo, porque estabas pensando en ellas en lugar de vivirlas. Piensa en cuántos momentos de tu vida estuviste técnicamente despierto, pero en realidad estabas dormido porque tu conciencia estaba completamente absorta en el contenido mental en lugar de estar presente en la experiencia directa. La Biblia llama a esto ceguera, sordera, estar muerto en vida, y ofrece un método específico de curación que es precisamente el que practicaba Weil. El retorno deliberado y repetido al momento presente a través de la observación minuciosa de la realidad tal como es, sin interpretación mental constante. La segunda dimensión de la verdad es que no solo puedes aprender a vivir con el hecho de que tu mente produce pensamientos incesantemente, sino que también puedes desarrollar una relación completamente diferente con esos pensamientos, una relación en la que ya no estás definido por ellos, ni controlado por ellos, ni necesitas creerlos automáticamente solo porque aparecen en tu conciencia. Simone Weil no ofrece una técnica para detener los pensamientos, porque los pensamientos no pueden detenerse por la fuerza, como tampoco se pueden detener las olas en el océano, pero puedes aprender a no dejarte derribar por cada ola, puedes aprender a nadar en lugar de ahogarte, y eso lo cambia todo. Cuando Pablo habla de llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo, no está hablando de censura moral, de malos pensamientos versus buenos pensamientos. Está hablando de una postura mental en la que observas cada pensamiento que surge, reconoces su naturaleza como pensamiento en lugar de verdad absoluta, y eliges conscientemente si seguirlo o no. Eso es lo que significa llevar cautivo el pensamiento en lugar de ser mantenido cautivo por el pensamiento. La diferencia es sutil en la descripción pero enorme en la experiencia. Es la diferencia entre ser controlado por la ira, que surge automáticamente, versus ver surgir la ira, reconocerla como un pensamiento, emoción pasajera, y elegir no actuar en consecuencia. Weil desarrolló una práctica que ella llamó atención vigilante, que significaba mantener parte de tu conciencia siempre observando lo que sucede en tu mente, incluso mientras estás realizando actividades normales, creando una especie de testigo interno que nunca duerme, que siempre está notando cuando estás demasiado identificado con un pensamiento particular, cuando estás perdido en la narrativa, cuando estás reaccionando automáticamente en lugar de responder conscientemente. Esto no es esquizofrenia, no es disociación patológica, es precisamente el estado mental que Jesús demostró cuando pudo ser crucificado, y aún así perdonar a quienes lo mataron, cuando pudo enfrentar la tentación en el desierto y responder con claridad en lugar de dejarse arrastrar por el deseo o el miedo, cuando pudo estar en medio de una multitud caótica, y aún percibo la energía de una mujer tocando el borde de su manto. Operaba constantemente desde un lugar de atención presente en lugar de reacción automática. Y esto no era un don divino exclusivo de él, sino una capacidad humana que desarrolló al máximo y luego enseñó a otros a desarrollar. La tragedia es que en lugar de enseñar cómo desarrollar esta capacidad, las iglesias enseñaron que solo Jesús podía hacerlo porque era Dios, eliminando así la posibilidad de practicar y transformando a Jesús en un ídolo a adorar en lugar de un ejemplo a seguir. Weil vio esta distorsión como una traición fundamental a la enseñanza original. Transformar un modelo imitable en una excepción divina única es garantizar que nadie intente realmente hacer lo que Jesús hizo, que realmente intente desarrollar el nivel de atención y presencia mental que Él demostró. Cuando practicas la observación de pensamientos consistentemente, cuando te tomas incluso 10 o 15 minutos al día para simplemente sentarte y observar lo que viene a tu mente sin juzgar y sin identificar,
Comienzas a notar patrones que antes eran completamente invisibles. Te das cuenta de que ciertos pensamientos son desencadenados por ciertas situaciones de maneras completamente predecibles. Ves que muchos de tus pensamientos no son originales, sino que son repeticiones de cosas que has escuchado de tus padres, maestros, los medios de comunicación. Reconoces que hay pensamientos que sirven para protegerte, pero al hacerlo también te limitan, te mantienen pequeño. Te impiden impedirnos correr riesgos, crecer, cambiar. Y con ese reconocimiento viene el poder de elección, el poder de cuestionar los pensamientos en lugar de creerlos automáticamente, el poder de crear deliberadamente nuevos patrones mentales en lugar de simplemente aceptar los que han sido programados en usted sin su permiso. La tercera dimensión de la verdad, que solo se puede ver cuando se deja de huir de la práctica real, es que hay algo paradójico e inexplicable que sucede cuando se practica la atención pura de manera constante durante un tiempo suficiente, algo que Weil llamó gracia, no en el sentido religioso tradicional de favor divino arbitrario, sino en el sentido de algo que emerge del proceso mismo de atención sostenida. Algo que no se puede forzar ni buscar directamente, sino que aparece como un regalo, cuando las condiciones internas son las adecuadas. Describió momentos en su práctica donde de repente la separación entre observador y observado desapareció, donde la atención pura se volvió tan total que ya no había nadie consciente sino solo atención. Y en esos momentos experimentó lo que describen los místicos de todas las tradiciones. Un sentido de unión con algo mucho más grande que el ego individual, una presencia de amor que no tiene un objeto específico, sino que simplemente es claridad sobre la naturaleza de la realidad que no llega a través del razonamiento, sino a través de la percepción directa. Pablo trató de describir esto cuando habló de haber sido arrebatado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables de que no le es lícito al hombre hablar. Estaba describiendo un estado alterado de conciencia que resulta de una práctica contemplativa profunda, no un evento sobrenatural aleatorio, sino el resultado natural de técnicas específicas llevadas al límite. Weil advirtió que no se pueden buscar estas experiencias directamente porque el acto mismo de buscar proviene del ego y lo fortalece en lugar de disolverlo. Dijo que se practica la atención pura no para tener experiencias especiales, sino para ver la realidad tal como es. Y si la gracia llega, es porque se ha creado espacio para ella al de crear las estructuras egoicas que normalmente llenan toda la conciencia, pero no se puede controlar cuándo o si vendrá. La brutal honestidad de Weil al respecto es refrescante en medio de promesas espirituales infladas. Ella no prometió que si meditas cuando lees en el Evangelio de Juan que el viento sopla donde quiere y escuchas su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Precisamente esto se está describiendo. La imposibilidad de controlar o predecir movimientos de lo que Weil llamaría gracia. Se pueden crear condiciones a través de la práctica, pero no se pueden forzar resultados. Puedes preparar el terreno, pero no puedes hacer crecer la semilla por la fuerza de la voluntad. Algunos que practican la atención pura durante años tienen profundas experiencias transformadoras. Otros solo tienen una mayor claridad mental y una mayor paz, pero no experiencias místicas dramáticas. Y ambos resultados son valiosos. Ambos son formas de activar el poder mental latente. Ambos están mucho más allá de lo que la mayoría de las personas experimentan, porque la mayoría nunca practica seriamente. Lo importante es entender que la Biblia no promete experiencias específicas, sino que ofrece caminos de práctica. Está diciendo que existen métodos probados para trabajar con la conciencia que pueden transformar completamente su experiencia de estar vivo, y estos métodos funcionan porque se basan en cómo opera realmente la conciencia humana, y no en deseos o teorías sobre cómo debería operar. Y ahora que has visto lo que se puede ver cuando dejas de aceptar interpretaciones ya hechas y comienzas a investigar directamente, ahora que entiendes que la Biblia contiene conocimiento práctico sobre la activación mental, pero que ese conocimiento solo se revela a aquellos que lo practican, solo queda una pregunta crucial: ¿cómo vivirlas realmente? ¿Cómo integrar estas verdades en la caótica vida cotidiana en lugar de simplemente admirarlas como ideas hermosas pero poco prácticas? Al comenzar, hoy,
Independientemente de cuán fragmentada parezca estar tu mente en este momento, Simone Weil no solo filosofó sobre la atención y la decreación, sino que desarrolló prácticas concretas que cualquiera puede empezar a hacer. Y son estas prácticas basadas en la sabiduría bíblica, leída con ojos nuevos, las que pueden marcar la diferencia entre seguir siendo esclavo de los propios pensamientos o comenzar el viaje de liberación mental que las Escrituras siempre han señalado, pero que la religión institucional rara vez enseña. La primera práctica es tan simple que puedes comenzar de inmediato, pero tan profunda que puede tomar toda una vida de refinamiento. Weil la llamó oración de atención, y no requiere que creas en Dios en el sentido teológico tradicional, solo requiere que estés dispuesto a darle a algo toda tu atención durante un periodo de tiempo sin juzgar y sin querer que sea diferente de lo que es. Elige un objeto simple, puede ser la respiración, puede ser la sensación de tus pies en el suelo, puede ser el sonido de los pájaros, puede ser cualquier cosa que esté presente ahora, y por solo 5 minutos mantén tu atención en ese objeto, cada vez que notes que tu mente se ha desviado hacia pensamientos sobre el pasado o el futuro. Suavemente y sin autocrítica, regresa tu atención al objeto. No intentes detener los pensamientos, no luches contra las distracciones, simplemente observa cuando la atención se ha desviado y regresa. Haz esto con el mismo paciencia que tendrías al entrenar a un cachorro, sin irritación cuando se distrae por la distracción. Es natural. Esta práctica aparentemente trivial está entrenando exactamente la capacidad que Jesús demostró para mantener la presencia mental sin importar las circunstancias. Está creando nuevos patrones neuronales de atención sostenida en lugar de atención dispersa. Está enseñándote experiencialmente la diferencia entre identificarse con pensamientos y observar pensamientos. Después de practicar esto durante algunas semanas, notarás que en situaciones cotidianas puedes mantener la presencia durante periodos más largos. Puedes sentir cuándo estás a punto de reaccionar automáticamente y puedes elegir una respuesta consciente en su lugar. Puedes estar en conversaciones difíciles sin sentirte completamente abrumado por emociones defensivas. La segunda práctica que Weil desarrolló fue lo que ella llamó examinar tus pensamientos al final del día, no en el sentido católico de examinar los pecados para confesarlos, sino en el sentido de revisar mentalmente el día y notar los patrones de pensamiento que predominaban, cuando estabas presente versus cuando estabas perdido en la narrativa, qué situaciones desencadenaban reacciones automáticas, dónde había espacio entre el estímulo y la respuesta versus cuando reaccionabas instantáneamente, sin elección. Hacer esto solo 10 minutos antes de acostarte, sin juicio moral pero con curiosidad científica, es como crear un mapa de tu propia psique. Comienzas a ver territorio que antes era inconsciente. Comienzas a reconocer trampas mentales antes de caer en ellas. Comienzas a tener agencia sobre la vida mental en lugar de estar completamente controlado por patrones automáticos. Pablo habla de examinarse a uno mismo, de probarlo todo y aferrarse a lo bueno. Y estas no eran vagas exhortaciones morales, sino instrucciones prácticas sobre la autoobservación disciplinada. La tercera práctica es más desafiante pero potencialmente más transformadora. Weil la desarrolló basándose en el concepto bíblico del ayuno, pero expandido más allá de la comida. Practicó el ayuno a partir de narrativas, de conclusiones, de certezas, suspendiendo deliberadamente el juicio sobre situaciones y personas por periodos de tiempo específicos, observando el impulso de tener una opinión sobre todo y resistiendo ese impulso, creando un espacio mental donde no hay una respuesta inmediata. No hay una historia explicativa cómoda, solo hay presencia ante el misterio. Cuando algo sucede en tu vida e inmediatamente sabes lo que significa, inmediatamente tienes una narrativa sobre por qué sucedió y qué debes hacer. Esta velocidad de conclusión cierra posibilidades. Te atrapa en un estrecho canal de interpretación cuando la realidad puede ser mucho más compleja y rica. Practicar el ayuno narrativo significa que cuando sucede algo, deliberadamente te abstienes de decidir. Si analizamos lo que significa 24 horas, simplemente observamos el evento y nuestra reacción ante él sin apresurarnos a interpretarlo. Y descubrimos que en la mayoría de los casos, después de 24 horas, vemos la situación de manera diferente, con más matices, menos automática.
Jesús hizo precisamente eso cuando la gente venía con preguntas, tratando de obligarlo a tomar una posición sobre temas controversiales, y él a menudo respondía con parábolas en lugar de respuestas directas, o con preguntas en lugar de declaraciones, o simplemente con silencio. Se negaba a caer en la trampa de la certeza prematura. Mantenía una mente abierta que irritaba a aquellos que querían respuestas simples, pero permitían que emergiera una sabiduría más profunda. La cuarta práctica es lo que Weil llamó de creación a través del trabajo, la idea de que cuando estás completamente absorto en una actividad que requiere toda tu atención, tu ego desaparece temporalmente porque no hay espacio mental para narrativas sobre ti mismo y puedes elegir deliberadamente tareas que produzcan este estado, ya sean manualidades, jardinería, cocina atenta, cualquier cosa en la que la necesidad de atención presente sea tan grande que los pensamientos automáticos se silencien automáticamente. Esto no es una distracción en el sentido de utilizar la actividad para evitar enfrentar problemas, sino utilizar la actividad como una forma de entrenamiento de la presencia. Y Weil señaló que muchas personas experimentan sus únicos momentos de paz genuina cuando están completamente absortas en el trabajo que aman. Pero en lugar de reconocer esto como una práctica espiritual y cultivarla deliberadamente, lo tratan como un simple accidente feliz. La quinta práctica está quizás más directamente relacionada con la enseñanza bíblica. Es la práctica del amor sin objeto que Jesús describió cuando dijo: «Ama a tus enemigos, haz el bien a aquellos que te odian». Y Weil entendió que esto no era un mandato moral imposible, sino una descripción de un estado mental específico que puede cultivarse, un estado en el que extiendes atención compasiva incluso a las personas que te han lastimado, porque reconoces que también están atrapadas en patrones mentales automáticos. También son víctimas del condicionamiento. Ellos también sufren. Practicar esto no significa permitir que abusen de ti mismo o negar que ocurrió una injusticia. Significa desarrollar la capacidad de ver a otro ser humano claramente, en lugar de a través del filtro de tu propio dolor y enojo. Y te libera mucho más que a otro porque mientras estás atrapado en el enojo y el resentimiento, estás dando energía mental a la persona o situación que te lastimó. Weil practicó esto, extendiendo literalmente atención amorosa, incluso a las personas que la trataban mal, y descubrió que cuanto más practicaba, más fácil le resultaba porque estaba cambiando los patrones neuronales de una reacción automática a una respuesta consciente. Estaba creando nuevas vías en el cerebro donde antes solo había viejas huellas de resentimiento. La sexta práctica es particularmente relevante para el mundo moderno saturado de información y estímulos. Weil lo llamó ayuno de palabras, periodos regulares de tiempo en los que deliberadamente no hablas a menos que sea absolutamente necesario. Y lo más importante, no te hables internamente, no mantengas un diálogo mental constante. Simplemente observa en silencio. Jesús se retiraba a menudo a lugares solitarios para orar, y la oración en este contexto no era recitar peticiones, sino precisamente esta práctica de silencio interno, de estar presente sin palabras. Y los padres del desierto desarrollaron esto hasta convertirlo en una práctica extrema en la que algunos monjes pasaron años en un silencio verbal e interno casi completo. No necesitas llegar a estos extremos. Simplemente practicar una hora de silencio deliberado, una vez a la semana donde no hablas con los demás y no mantienes una conversación interna constante contigo mismo, puede transformar tu relación con las palabras y los pensamientos. Te das cuenta de cuánta energía mental se destina a mantener narrativas verbales sobre ti y el mundo. Y cuando dejas de alimentar temporalmente estas narrativas, pierden fuerza y puede surgir la claridad no verbal. La séptima práctica se basa en el concepto bíblico de vigilia, estar despierto cuando el cuerpo quiere dormir, y aunque Weil no recomendaba una privación extrema del sueño, practicaba ocasionalmente despertarse muy temprano o permanecer despierta más allá de la hora normal de acostarse específicamente para trabajar con el estado de conciencia alterado que proviene del cansancio físico, un estado en el que el control egoico habitual se debilita y otros niveles de la mente pueden manifestarse. Esta práctica debe realizarse con cuidado para no dañar la salud.
pero cuando se realiza ocasionalmente puede revelar capas de conciencia que generalmente son inaccesibles. Puede aportar conocimientos que la mente racional ordinaria filtra y puede permitir que se escuchen preguntas profundas del alma sin la interferencia de las defensas mentales habituales. La octava y última práctica es una síntesis de todas las demás. Es lo que Weil llamó vivir la pregunta en lugar de bu. Asustar respuestas es hacer de toda tu vida un experimento continuo de atención y presencia. Es tratar cada momento como una oportunidad para practicar, en lugar de un problema a resolver. Es transformar la existencia cotidiana en un laboratorio espiritual, donde estás constantemente observando, aprendiendo y refinando tu comprensión de cómo funciona la conciencia. Esto no significa hacer la vida demasiado seria o demasiado oscura, significa exactamente lo contrario. Significa aportar curiosidad y ligereza a la experiencia de estar vivo, porque ya no estás estancado en tenerlo todo resuelto, ya no estás defendiendo una identidad fija, estás abierto a ser transformado por lo que descubres cada día. Y ahora has llegado al punto en el que cada viaje que hemos emprendido juntos debe condensarse en reconocimiento, en honor a lo que tuviste el coraje de afrontar y al camino que se abre frente a ti. Has llegado hasta aquí, has leído o escuchado miles de palabras sobre transformación mental, sobre atención, sobre prácticas concretas basadas en la sabiduría bíblica que la mayoría de las religiones mantienen ocultas, y el hecho de que hayas permanecido presente hasta este momento final ya dice algo profundo de quién eres. Dice que eres de las pocas personas que no se contenta con respuestas superficiales, que no acepta creer a ciegas cuando puedes experimentarlo directamente, que tiene el coraje de cuestionar todo lo que te han enseñado si el cuestionamiento conduce a la verdad más profunda. Simone Weil diría que usted se encuentra entre los pocos que han elegido despertarse en lugar de seguir durmiendo cómodamente, y que el despertar no comienza con grandes acontecimientos dramáticos, sino con una simple decisión de prestar atención a lo que realmente está sucediendo, en lugar de vivir perdido en sus pensamientos sobre lo que está sucediendo. La mente que tienes ahora no es la mente que tendrás dentro de 6 meses si practicas consistentemente lo que discutimos. La neuroplasticidad asegura que cada vez que practicas la atención pura, cada vez que observas el pensamiento sin identificarte con él, cada vez que eliges la presencia en lugar de la reactividad automática, estás literalmente reconfigurando tu cerebro, creando nuevos patrones neuronales, fortaleciendo capacidades que estaban atrofiadas, activando el poder mental que siempre ha estado ahí, pero que nunca se desarrolló conscientemente. La Biblia, cuando trata de los ojos que Simone Weil desarrolló a través de la práctica disciplinada, no es una colección de historias antiguas sobre otras personas, sino un manual operativo para su propia conciencia, un conjunto de instrucciones codificadas sobre cómo acceder a estados mentales que transforman completamente la experiencia de estar vivo, cómo desarrollar capacidades de atención y presencia que parecen sobrehumanas, pero que en realidad son completamente humanas, pero rara vez se realizan. El conocimiento reservado no fue escondido porque alguien maliciosamente quiso mantenerlo en secreto, sino que fue reservado en el sentido de que solo puede ser verdaderamente comprendido por quienes lo practican. Solo se revela a quienes están dispuestos a hacer el trabajo interno de observación consistente, de cuestionamiento honesto, de apertura vulnerable a verdades que pueden desmantelar la identidad cómoda pero limitada que has construido a lo largo de años. Si has sentido algo cambiando dentro de ti durante este tiempo que pasamos juntos, si alguna verdad aquí ha resonado en una parte profunda de tu alma que apenas sabías que existía, pero que de repente se despierta y pide ser escuchada, si reconociste en la descripción de Weil algo que siempre has intuido, pero nunca tuviste las palabras para expresar, entonces deja un me gusta en este video porque me muestra que estas palabras están llegando exactamente a aquellos que las necesitan. Están encontrando a aquellos que tienen el coraje de mirar más allá de la superficie de la religión organizada y buscar la experiencia directa de lo sagrado. Y si suscríbete al canal para que podamos continuar este viaje juntos porque hay mucho más por explorar.
Hay otras dimensiones de la sabiduría bíblica que siguen siendo prácticamente desconocidas. Hay otras prácticas de activación mental que se pueden desarrollar. Hay una comunidad creciente de buscadores serios que no están satisfechos con una espiritualidad que consume rápidamente, pero que quieren una transformación real, incluso si es difícil, incluso si exige todo de ti. No tienes que recorrer este camino solo. Hay otros que están haciendo el mismo trabajo de atención plena, la misma práctica de presencia, la misma valiente indagación de la conciencia. Y hay fuerza en saber que no estamos aislados en esta búsqueda, sino que somos parte de un linaje que va desde los padres del desierto hasta hoy, pasando por Simone Weil, un linaje de practicantes que eligieron la experiencia directa en lugar de las creencias prestadas, que eligieron la transformación en lugar de la conformidad, que eligieron despertarse en lugar de dormir más cómodamente. El poder mental que describe la Biblia no es una fantasía, no es una metáfora vacía, no es una promesa de algún futuro celestial, es una capacidad real accesible ahora, mediante la práctica disciplinada de la atención, mediante el trabajo honesto, con la propia conciencia, a través del coraje de cuestionar cada pensamiento que surge y preguntarse si es cierto o simplemente viejos condicionamientos que se repiten. Simone Weil vivió solo 34 años, pero en ese breve tiempo profundizó en la naturaleza de la conciencia humana más de lo que la mayoría llega en toda su vida. No aceptó explicaciones prefabricadas, sino que investigó directamente. No se conformó con una religión cómoda, sino que buscó la verdad incluso cuando la verdad era inquietante. No prometió que sería fácil, pero demostró que es posible, que la transformación mental que describen las Escrituras puede suceder cuando estás dispuesto a hacer el trabajo, cuando dejas de esperar que el cambio venga desde afuera y comienzas a cultivar el cambio a través de una atención sostenida, hacia adentro. Ahora tienes un mapa, tienes prácticas concretas que puedes comenzar hoy. Entiendes por qué estas prácticas funcionan y qué esperar a medida que continúas. Pero ninguna palabra que escriba o pronuncie puede reemplazar la experiencia directa que proviene de la práctica real, de sentarte en silencio y observar tu propia mente día tras día, de elegir la presencia sobre la reacción automática momento tras momento, de cultivar la atención pura, incluso cuando todo a tu alrededor conspira para fragmentar tu conciencia. La elección es tuya, siempre ha sido tuya, nadie puede hacer este trabajo por ti. Nadie puede darte atención presente como un regalo. Tienes que cultivarla a través de una práctica paciente y constante. Pero la recompensa es la libertad que prometen las Escrituras. Es la renovación de la mente que describe Pablo. Es el reino de Dios dentro de ti, que Jesús señaló repetidamente. Es la activación del poder mental que siempre ha estado latente, esperando que finalmente dejes de buscar afuera y mires dentro de ti con honestidad radical y atención total. Simone Weil diría que no estás buscando añadir algo nuevo a ti mismo, sino que estás eliminando capas de condicionamiento, de pensamientos automáticos, de identificaciones falsas, hasta que solo quede conciencia pura, atención sin objeto, una presencia que no depende de circunstancias externas, porque ha encontrado una fuente interna de claridad y paz. Sigue practicando, sigue observando, sigue cuestionando, sigue despertando, porque el mundo necesita desesperadamente personas que no solo crean en la transformación, sino que realmente se hayan transformado a sí mismas, que no solo hablen sobre el poder de la mente, sino que hayan desarrollado ese poder a través de una práctica dedicada, que no solo lean sobre la atención plena y la presencia, sino que vivan desde esos estados, iluminando el camino para otros que vienen después de buscar la misma verdad que tú tuviste el coraje de buscar.